Sí, doctor, deme un plan. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos políticos ricos? De eso se trata. Dígamelo rápido. El doctor, la doctora, Ramón, Karina, ¿qué es lo que hay? Vamos a situar esto. Vamos a poner los pies bajo la tierra. ¿Qué es el plan que podamos nosotros tener para combatir la corrupción, que es dominante, ¿no? Que es cicatrizante, que es destructiva? O sea que el Masterclass 188, vamos a continuar con nuestros Masterclass que lo hemos utilizado, digamos, los últimos meses, las últimas 4 semanas. Y este Masterclass 188 es propuesta final, plan anticorrupción psico-socioético de rehabilitación moral nacional, parte 4, para, digamos, resolver el problema de la corrupción y establecer, digamos, los principios, las líneas y las discusiones en términos psicológicos, filogenéticos, ontogenéticos, filosóficos sobre las cuestiones de la corrupción a nivel nacional en los Estados Unidos, en la República Dominicana, y qué cosas podemos nosotros hacer para de alguna manera también cambiarla y traer un mundo mejor, más feliz, digamos, gente más contento. En la profundidad del caso, estamos resolviéndolos desde la perspectiva, digamos, psicológica fundamentalmente. Entonces, hoy es plan Masterclass 188, propuesta final, plan anticorrupción, psico-socioético, rehabilitación moral nacional, parte 4. Déjame recordarte que las diferentes partes, Masterclass 183 que fue pasado, psicopolítica, antídotos anticorrupción, el plan, Masterclass número 177 fue de cómo curar al político corrupto, y Masterclass 167, psicología del político corrupto. Es decir, tenemos unas 4 semanas, comenzamos el 12/7 de diciembre y continuamos, digamos, el 12/21, la semana pasada 12/28 y hoy 1/3/24. Así que bienvenidos, qué bueno que están ahí con nosotros y como siempre, buenas noches. Recuérdate utilizar tu bozal, tu mascarilla, distánciate, no salgan en lugares sociales, lávate las manos cuando salgan en cualquier lugar, no ten mucha gente, mantente tu burbuja de amor, de amigos, gente que viven contigo. Cuídate y utiliza la vacuna cuando aparezca. Recuérdate que estamos con lo que es el COVID-19 de la esperanza. Vamos a darle a esto. Ramón Blandino, buenas noches, ¿cómo está? La dinámica es Blandino continúa sus discusiones y disquisiciones teóricas y clínicas y prácticas. Luego sigue Karina y yo le doy el mate, el jaque mate. ¡Boom! Ramón Blandino. Sí, muy buenas noches, bienvenido una vez más. Esta es la primera semana oficial del nuevo año. Muchas cosas nuevas, entre ellas, por ejemplo, es una semana crucial políticamente en los Estados Unidos, donde se va a finalmente acreditar el presidente electo Biden como presidente. No importa las pataletas del presidente llamando a las autoridades en Georgia y que han salido todas esas llamadas. Ahora habría que ver el índole de legalidad de este tipo de manipulaciones. Pero por otra parte tenemos pues la vacuna. Yo tengo la gracia de que como estoy trabajando en una clínica que estamos trabajando con muchísimas personas a riesgo, ya tuve mi primera dosis de Moderna, tuve unos pequeños efectos secundarios. Claro, en mi caso fue porque yo tenía la inmunidad bien alta. Evidentemente la vacuna aparentemente estaba contrarrestando. Tienen un sistema excelente, la CDC, que inmediatamente yo recibí la vacuna, ya estaba registrado y yo me mandaron una serie de cuestionarios para saber todos los síntomas que tenía y todos los días me estaban mandando para que yo reportara dónde estaba. Incluso me dijeron que podían llamarme si la cosa se ponía un poquito difícil. Les recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad, que se le ofrezca, que se la ponga. Yo tuve la bendición de tener la Moderna porque la Pfizer tiene una serie de más complicaciones. La Moderna incluso está tan buena que la van a tratar ahora de reducir a la mitad la dosis para los que están entre 18 y 55 para tratar de tener más vacunas. O sea que le estamos recomendando a todos que en el momento no se lleven de esos comentarios de que las vacunas dan esto, dan aquello y no dan lo demás. Yo hubiera querido tener una foto para ponerla aquí, pero no la tuve. Pero es mi deseo que todos ustedes puedan tenerla lo antes que sea posible. Yo doy gracias por eso, le doy gracias por estar conmigo. Ahora le doy la oportunidad a Karina para después yo meterme en guerra con Jorge, que esta noche va a estar caliente esto. Vamos a darle eso. Karina Rieke, cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está todo? Nada, en espera de esta extraordinaria discusión en el día de hoy, yo también traigo 4 puntos que es el que le va a resolver los problemas a ustedes dos. Así es que pongan atención, saquen su lápiz y papel y hagan apunte, que yo en la discusión que ustedes van a traer ahorita, el dilema,
yo le voy a traer la paz que necesita esos puntos. Perfecto, esperamos eso. Lo importante es que yo voy a estar para terminar y dar el jaque mate al final, como ustedes hacían al final, yo matándome desesperado. ¡Wow! Y viene Ramón, ¡plá! Oh, porque yo ahora voy a filosofar, a yunguear. Y después viene Karina, ¡plá! Vamos a ver lo que pasa. Entonces vamos a darle la oportunidad en este masterclass de hoy a que Ramón Blandino, digamos, comience su presentación. Ramón Blandino. Bueno, hoy yo voy a biologizar, yo voy a entrar en la etapa psiconeurológica y en los estudios que se están haciendo en términos de la inteligencia maquiavélica. Pero quiero abrir básicamente mi con esta expresión o dice así: yéndome desnudo como estoy, como estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel. Yo no creo que haya muchos presidentes que puedan decir eso. El que dijo esto fue Sancho Panza en Don Quijote de la Mancha. Imagínense ustedes, de ahí viene esa cita. O sea que yéndome desnudo como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel. Tenía que ser Sancho Panza, porque no creo que haya un presidente o un político que pueda decir eso, con excepciones, ahí contadas, como tenemos en nuestra América. Y bueno, esta noche yo quería otra vez retomar, porque me estuve tratando de darme cuenta si existe realmente un cerebro corrupto. Y hay, ¿qué le digo? Una serie de estudios científicos muy, digamos, muy importantes y evidentemente, aparentemente hay una tendencia a eso. Revisé una serie de artículos. Por ejemplo, hay un artículo que se llama El cerebro corrupto, lo pueden encontrar en internet, de Facundo Manes. Es un psiquiatra, es un médico, es argentino, es muy bueno. Él describió básicamente cómo a través de la historia se ha visto, y ya se lo mencionamos antes. Yo hice en una de las presentaciones anteriores citas específicas en la historia hasta en la Biblia hay citas de corrupción, los egipcios, y desde que hubo escritura, básicamente encontramos relaciones de corrupción. En principio siempre se pensaba que todas las personas todo en principio las personas supuestamente son iguales ante la ley, pero cuando vemos progresivamente a través de la historia, esto no es tan claro. O sea que hay unas personas que no son iguales a otras, hay unas que por lo mismo de la corrupción pueden salir ilesos, si se quiere, de unos procesos porque tienen poder. La corrupción no es exclusiva a la especie humana. Últimamente se han estado haciendo, y ahí fue que empezó básicamente el estudio de la inteligencia maquiavélica, fue con la evaluación o la observación de chimpancés, pero después se extendió a abejas, a hormigas, solo que en el caso de los chimpancés después se generalizó el estudio a los humanos, a los seres humanos, y se ha podido encontrar una similitud inmensa y básicamente una gran apoyo desde el punto de vista después que hicieron evaluaciones, digamos, científicas, utilizando resonancia magnética y este tipo de cosas. O sea que entre los seres humanos y sobre todo los que tienen el poder político tienden a tener, digamos, esa capacidad. En el 2014, la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience publicó un experimento en el que se midió a través de la conductancia de la piel las variaciones por un estudio que se hizo dándose sobornos, y cómo aquellas personas que habían aceptado el soborno tenían unos cambios directamente a nivel cerebral. La parte realmente del cerebro donde se está viendo ahora cómo se está pasando esto, ellos empezaron primero a evaluar lo que es la región insular bilateral, que es la ínsula o el lóbulo insular está casi en el medio del cerebro, y este es el que te permite como visualizar el futuro, como de soñar. O sea que básicamente si tú estás queriendo en tu mente, tú dices, bueno, me quiero tomar un vino de tal o cual manera, esa parte del cerebro empieza a proyectar eso, y tú empiezas a tener incluso la sensación del olor, del sabor del vino, o puedes estar pensando
si mañana va a nevar, entonces ya empieza a pensar, me tengo que abrigar o este tipo de cosas. Entonces, pues también ahí se ha visto cómo aquellas personas que empiezan a ver la posibilidad de que pueden coger, de que pueden robar, de que pueden ser corruptos, empiezan a crear como una serie de patrones para poder no ser cogidos. Y básicamente, además de esto, pues ellos lo hicieron un poquito más fuertes, o sea, hicieron estudios a nivel aquí voy a leer porque no quiero confundir a nadie, usando estimulación magnética transcranial, ellos pudieron estimular ciertas partes del cerebro, y ellos se dieron cuenta, estos científicos neuropsicólogos y neurólogos, que cuando se estimulaba el hemisferio derecho se reducía la capacidad de la persona de mentir, y cuando se estimulaba el hemisferio izquierdo se estimulaba la capacidad de mentir. O sea que aquí hasta la izquierda, a los zurdos, a los pobres zurdos y a todo el que está en la izquierda, hasta en eso el cerebro tiende a ser negativo. Y estoy ahora haciendo un comentario al margen un poquito más bien cínico, si se quiere. Pero ¿qué estamos hablando? Bueno, lo que estamos hablando es que si somos corruptos por naturaleza, no. Evidentemente, la corrupción es algo que es, desde el punto de vista conductual, es aprendido, se puede aprender por aprendizaje vicario. O sea, tú ves a una gente robando y bueno, pues tú empiezas a robar si piensas que no te van a coger. Yo me preguntaba, ¿por qué entonces hay países que tienen un nivel de corrupción tan bajo? Una de las hipótesis que estuve revisando es que los países del área, y me quiero, como vuelvo, no quiero traer una información que no es correcta. En los países escandinavos son los países que tienen los niveles de corrupción más bajos. Entonces, ¿cuál es la teoría que se tiene? Tiene que ver eso incluso con la parte social y ética y religiosa. Estos estudios revelan que en los países escandinavos hay una gran relación entre la ética y la religión. Evidentemente, la mayoría de estos países son de ética luterana, en la cual pues no había, digamos, la corrupción se dio mucho en otros países en la parte, digamos, religiosa, porque, digamos, en otros modelos religiosos, incluyendo el cristiano, sobre todo el católico, la confesión, y tú podías simplemente conseguir que te absolvieran tus pecados si tú hacías un pago. Entonces ahí fue que vino la revolución de Lutero, y muchas veces entienden que no es que digamos que los católicos, y yo lo soy, apostólico y romano, y respeto a todos los que no lo sean, yo fui criado en eso, pero evidentemente yo yo veo eso del luteranismo, que realmente Martín Lutero hizo su revolución basado en esto. Entonces, ¿qué están hablando ellos? Es que en el luteranismo hay menos corrupción porque no, desde ya cultural y ética y moralmente no había la absolución por la confesión. Simplemente tú tenías que ser una persona ética y moral. En todos los países, y esto lo traigo ahora de Facundo Manes, es un argentino que trabaja en Harvard. Él tiene un artículo muy interesante que se llama El cerebro corrupto. Él dice que todos los países tienen corrupción. La diferencia en parte radica en cuán tolerada es esa corrupción en esas sociedades. O sea, en los países, como decíamos antes, que no se tolera porque éticamente no es aceptable por la sociedad en general, como esos países escandinavos, pues la corrupción es mucho menor. La otra parte que ellos decían, que el problema que estamos teniendo ahora es que no hay unidad. O sea, él decía que, por ejemplo, si se pusieran de acuerdo todos los políticos para, si se quiere acabar de la corrupción, lo primero es que tendría que haber una unidad en términos de que hay que educar. Porque es como una pirámide en el cual en un lado tenemos las instituciones, en otro lado tenemos la economía y en la base tenemos los valores y principios morales. Pero de la única manera que eso se pudiese hacer algo es que realmente se fomenten los valores y principios morales y éticos. Y esto tiene que ser desde niños. O sea, hay niños que, por ejemplo, a mí me criaron que yo no podía coger un penny
Una vez recuerdo que llegué a mi casa con un juego que era de un vecinito. Él me dijo que me lo regaló. Y bueno, yo lo llevé por mi casa. Mi papá me hizo ir a devolverlo, porque no era el muchachito no fue que lo compró. Tendría yo que 5 o 6 años. Eran los padres. Él decía, si los padres te lo regalan, una cosa, pero esto no es, tú no puedes aceptar ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿qué estamos hablando? Que el problema de la corrupción como algo del punto de vista aprendido, que si vamos a la teoría de Bandura, del aprendizaje vicario, uno aprende por el ejemplo. O sea, tú ves que la gente está robando y bueno, pues tú robas y te metes en el tren de eso. Lo otro que también quería mencionar esta noche es que normalmente uno nace honesto. Los actos deshonestos son aprendidos y entonces se van como promoviendo. Como decíamos en una presentación anterior, que había un político, no sé si era mexicano, creo que era gobernador o algo, él decía que él robaba poquito, o sea que él realmente no era corrupto porque era muy poquito, pero el problema es que ese poquito se va convirtiendo en más y más y más y va creciendo y de ahí viene entonces todo lo demás. Entonces, en términos de lo que la hipótesis de la inteligencia maquiavélica dice que es el resultado de la explotación de los rivales por beneficios personales, y eso lo estamos hablando ya a nivel no solamente de los homínidos, o sea, de los monos, sino de los humanos. O sea que la selección natural ha promovido en cierto modo esto, y no estamos hablando, cuando hablamos de la personalidad, no es igual que la personalidad maquiavélica, que es la que siempre hablamos de los políticos, que por cierto quería hacer una corrección. Yo me refería a Nicolás Maquiavelo como la persona que escribió la frase el fin justifica los medios. No, esto lo escribió Napoleón Bonaparte cuando leyó la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y lo puso en la parte de atrás, en la última página, y entonces la gente se la atribuye a Nicolás Maquiavelo, pero es un sumario básicamente de lo que Maquiavelo presentaba, y Napoleón Bonaparte pudo capturarlo, pero de una manera excelente. Pero entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de esta famosa hipótesis de tipo de la inteligencia maquiavélica? El problema es que aquellas personas que tienen una capacidad y esto fue algo que fue desarrollado básicamente en el 1953 se hicieron los estudios con los primates en la conducta social y evolución, y esto lo escribió Mead y Chance, pero los que realmente retomaron esto y hicieron su trabajo no fue hasta 1988, cuando Richard Byrne y Andrew Whitten en la Universidad de San Andrew en Escocia empezaron a publicar o a estudiar la inteligencia maquiavélica y presentaron un trabajo en términos de dice, experiencia social y evolución del intelecto en monos, simios y humanos. Y entonces ellos decían que básicamente estaban tratando de identificar cómo podían transmitir la idea de que la mera necesidad de ser perspicaz y astuto, mayormente que otros amigos, a individuos, generaba como una inteligencia maquiavélica, que era usar las habilidades de cognición social para tener una ventaja social y reproductiva. El problema es que ahora se está asociando, digamos, a la corrupción, porque se está usando esto no para una ventaja de grupo, sino más bien personal. Y esto está siendo, como le digo, evidenciado con estudios neuroanatómicos, que evidentemente hay personas que tienen la capacidad más desarrollada de poder mentir, tienen menos controles, digamos, a nivel, digamos, ético, y esto es un gran problema. Una de las cosas que yo noté y que hicieron uno de estos estudios es que hicieron un estudio mundial de sitios, edificios que habían colapsado en el mundo entero, y el 80% de ellos se debió a corrupción. O sea que no se usaron los materiales apropiados, no se hicieron los cálculos apropiados, se hicieron sin los permisos, o sea que hubo corrupción y terminó con el 80% de todas estas desgracias que pasaron en diferentes países, y no estamos hablando de uno en particular.
es algo que ha sido evidenciado a través de estudios internacionales. Entonces, ¿qué es el problema que estamos, de la manera en que yo lo veo? Y como digo, yo no quiero coger ese millón de dólares simbólico que Jorge está poniendo, porque sí quiero tener un poquito de positividad. Y es porque realmente yo identifiqué 4 áreas en las cuales algunos autores señalan que pudieran ser la solución, porque si podemos enseñar estos valores fundamentales en la familia, y esto es una publicación que hizo también Cristina Valioriotti. Ella dice que tenemos que enseñar, libertad. Uno tiene que inculcar en nuestros hijos el sentido de libertad. Libertad, no libertinaje, porque quiero tener esto muy claro. Libertad y libertinaje son muy, muy diferentes. Responsabilidad, la responsabilidad no solamente hacia la familia, sino también a la sociedad. La justicia exactamente lo mismo, no solamente en la familia, sino hacia la sociedad. Y sobre todo, estamos hablando de la verdad, pero estamos hablando de la verdad desde el punto de vista aristotélica, que la verdad aristotélica, que es una verdad moral, que es para mí es la más democrática de todo, es la que podemos inculcar. O sea que sí hay posibilidades si tenemos digamos, esa conciencia social de entender que, como estuve leyendo en otra de las libras, porque por cada $1.000.000 que uno de estos corruptos en nuestro país se toma, se están perdiendo unos $100 millones a la sociedad, porque no se está reproduciendo ese capital en ninguna manera. O sea que realmente es algo que tenemos que tratar de trabajar, y tenemos que tratar de hacerlo, que nuestros políticos y no solo los políticos, porque estamos hablando de que si nos sentamos a esperar que ellos lo hagan, posiblemente no se va a acabar nunca. Tendríamos que empezar a educar, y esto es algo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes, con las personas que estén a nuestro alrededor, es para poder que ellos entiendan que esto es algo que nos conviene a todos, porque de lo contrario nuestra sociedad se va a estar deteriorando, y uno dirá, bueno, ok, este amigo mío se robó unos tantos millones y me regaló un carro para que yo me quedara callado. Eso es un gran problema. Por eso es que aquí empezaron hay leyes de whistleblower law que permiten que uno haga, digamos, es un chivateo, básicamente lo que es, pero es un chivateo apropiado. Por ejemplo, esto ha controlado muchísimo en los Estados Unidos. Había un gran robo, una pérdida increíble en términos de los proveedores de servicios médicos y de salud al Medicaid y al Medicare. Y ahora lo que hicieron fue una ley que cuando un whistleblower, si tú trabajabas en un hospital y veías que estaban haciendo fraude, hubo aquí en Nueva York un caso muy, muy grande, que era en unos hogares de ancianos, que estaban unos dentistas cobrando una cantidad de procedimientos odontológicos que nunca se hicieron a algunos envejecientes, y hubo un whistleblower, y ellos tienen un porcentaje, o sea que de tantos millones que se pueden haber robado, al whistleblower le dan un porcentaje. Y bueno, tú dirás, entonces no hay, también es una persona que está haciendo por su propio beneficio. Bueno, pero es un beneficio que en cierto modo está beneficiando a la comunidad, que él se está también beneficiando. Es un riesgo que él se está tomando. Pero miren, por ejemplo, estas llamadas telefónicas que están siendo grabadas de lo que está pasando en el proceso político y después traída digamos, al público, al pueblo. Esto está poniendo como un freno en términos de lo que pueda hacer. Entonces, bueno, ¿es el hombre corrupto por naturaleza? No creo. Yo pienso que tenemos una tendencia, y algunos que son más dados a ser corruptos. Yo he estado en posiciones en las que yo he podido estar tentado, y estoy muy jodido, porque realmente yo nunca me pude coger un peso, y no pudiera, no me dejaría digamos, la conciencia. Entonces ese es un problema. Yo, bueno, moriré pobre o jodido, como dicen, pero no puedo, lo que no es mío es algo que eso me lo inculcaron desde pequeño, y se me hace difícil. Hay otra persona que dice, no, pero ¿qué importa que tú te lleves esto a aquello? Es que no, la conciencia no me deja dormir. O sea que, y por supuesto, a mí me molesta muchísimo cuando yo veo a otras personas que lo hacen, y tienden no solamente a dejarme de ellos, sino de decir
decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal y yo no quiero ni estar cerca de ti. Definitivamente el problema de la corrupción es algo que nos está afectando a todos y tenemos que tener la capacidad de nosotros, los que podamos, ser responsables social, ética y moralmente. O sea que vuelvo a lo mismo que siempre he dicho, todo lo que está pasando aquí es cuestión de educación y no solamente en términos de la corrupción, lo hemos estado hablando en términos de las familias, estamos hablando en términos de qué va a ser nuestras sociedades. Existen, por ejemplo, estaba leyendo un poquito sobre lo que pasó en Japón y en Corea del Sur y en Australia y en Alemania, por ejemplo, Alemania y Japón, después de la guerra, que quedaron destruidos, básicamente ellos y toda la población trabajaba una serie de horas extras para gratis en favor de la comunidad. Y ese fue el fenómeno de la recuperación. Y por supuesto, educación, que eso fue lo que ellos dijeron. Ellos incluso no tenían dinero para comida, pero crearon institutos de educaciones superiores. Lo mismo pasó en Corea del Sur, que ustedes pueden ver ahora que está a la cabeza, digamos, de todas las tecnologías. Y es que ellos invirtieron, luego de que tuvieron la guerra de Corea, en la educación. Tenemos que fomentar la educación y que la persona sea capaz de tener una posición en la sociedad, pero tiene que dársele la posibilidad, porque tú miras, bueno, es que el que está jodido nunca va a salir del hoyo, solamente uno que otro puede salir. Claro, si no hacemos una educación social y moral, pues este es un gran problema. Pero es un tema bastante polémico. Yo querré oír ahora a Jorge y a Karina, pero sí que vuelvo y les traigo que hay componentes neurológicos, biológicos, en los cuales hay personas que pueden tender digamos, a ser más corruptos. La parte que me interesó fue esa, de cómo estimulando unos lóbulos, porque yo me pregunto si es que tendremos que agarrar a estos tipos que están robando y cuando lo agarremos, entonces hacerle una lobotomía prefrontal del lado izquierdo para que se queden así como santos, porque no van a tener en esos lóbulos esa capacidad de estimulación que les permite no tener el control moral. Y eso es algo que a mí se me ocurrió ahora mientras estaba hablando. Digo, pero ven acá, hacían antes la lobotomía cuando no existían los medicamentos psicotrópicos que pudieran, digamos, neutralizar esos problemas. En psiquiatría, bueno, pero a lo mejor esto es lo que tenemos que hacer, como dice Jorge, sacarle todos los cuartos que lo devuelvan para atrás, pero en vez de mocharle la mano, cortarle la cabeza, bueno, pues le cortamos el pedazo del cerebro que le permite esa conducta. O sea que esto es lo que quería decir en esta noche. Excelente, ¿no? Plan antisocial socio-psicoético, anticorrupción. Entonces vamos a presentarle a la poeta atleta, la Karina Rieke, en su cuarta entrega. Karina. Vamos a darle sonido inmediatamente a la poeta. Sonido tiene. Gracias, Ramón. Extraordinaria presentación. Me fascinó muchísimo tus datos y estoy muy de acuerdo con ello. Yo quiero presentar, yo sé que ya hemos hablado un poquito de cuáles países, pero realmente están saliendo como los países con menos corrupción. Y me parece que son 6 países, que es Denmark, New Zealand, Finlandia, Singapur, Switzerland y otro país más ahí. Ellos están, el rango de ellos es de 88, Denmark 88, ellos oscilan entre el 88 y el 85, extremadamente alto. Entre los más bajitos se encuentran Corea del Norte, Yemen, Sudán, Siria y Somalia, entre los más corruptos. Y a mí me parecería chévere si nosotros, o las personas que están investigando este tema, o los países que se ven tan afectados como esos que yo mencioné, realmente se han dedicado a hacer un estudio de por qué, por ejemplo, Denmark es de los menos corruptos del mundo. Y esto es de acuerdo al a un índice que sugiere que la corrupción es
se contribuye a ella por la crisis del país, por la democracia del país. Y cuando la democracia del país está en crisis, esos países tienden a ser mucho más más corrupto, ¿no? Entonces eso habla mucho y es interesante analizar, es decir, de qué estamos hablando, es decir, si hay problemas con la expresión de prensa, si las personas de la prensa tienen realmente libertad de hablar y denunciar, tiene esto que ver con relación a la crisis en la democracia, ¿no? Ya que sabemos que la expresión de nuestros periodistas es una de esas crisis que se corta. Los países nórdicos, como los que yo mencioné, como New Zealand, Finlandia, Singapur, Switzerland, tienden a ser países realmente con un nivel de corrupción casi inexistible, es decir, es sumamente interesante, ¿no? Ningún país está realmente libre de ninguna corrupción. Esto de acuerdo al reporte de Transparencia Internacional que se desarrolló, ni siquiera Dinamarca saca, creo que el puntaje más alto en los países del mundo, entre los países del mundo con menos corrupción, reportan un tipo, por ejemplo, de lavado de dinero, de escándalo alrededor de lo que es la corrupción a un nivel muy diferente de otros países. También está al otro extremo está Somalia, Siria, Sudán, que realmente los niveles de corrupción, de acuerdo al Corruption Perception Index del 2018, están realmente bien pobres. Entonces, cuando se tiene una institución y una democracia debilitada, la Transparencia Internacional encontró que es más difícil combatir lo que es la corrupción. Y los países con una institución democrática débil tiende a violar los derechos no solamente de los ciudadanos, pero de los mismos políticos. Algo sumamente interesante que me pareció. Dicen que hay una de estas personas que manejaba el proyecto, que se llamaba Patricia Moreira. Ella dice que la corrupción realmente es una moneda barata en representación de lo que es la democracia de ese país y de la institución de ese país, ¿no? Y eso es sumamente interesante. A mí, de todo este estudio, lo que más interesante me pareció es cómo 4 cosas es lo que se están planteando que a nivel de gobierno se tiene que hacer para tratar de minimizar la corrupción, ya que se ha visto que hasta en los mejores países existe su nivel de lavado de dinero, ¿no? Y de algún tipo de corrupción política. 4 puntos, oigan bien, Ramón y Jorge, y todo lo que nos están mirando aquí. Se recomienda que se haga un chequeo de cheque y balance para preservar lo que es la fuerza institucional de ese país. Eso es el punto número 1. Lo otro es mirar la implementación, mirar detenidamente la implementación del gap que hay de los mecanismos anticorrupción, es decir, las legislaciones de corrupción que existan y la práctica de fortalecimiento de esa anticorrupción. Es decir, si no hay una unión entre lo que es ese gap de la implementación y la práctica de ese fortalecimiento en lo que es la teoría, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, y realmente la implementación, realmente si no hay esa unidad no va a haber un gran logro.
Lo otro es, el punto número 3 de 4 que estoy trayendo, es realmente, y yo lo mencioné la semana pasada, el empoderamiento realmente de ciudadanos que puedan mantener y coger a ese político y hacerlo responsable por su acción. Es decir, no solamente el gobierno, pero realmente tiene que haber un empoderamiento al ciudadano que pueda ser parte de ese proceso. También se habló, y lo mencioné ahorita, que es la protección de lo que es la libertad de prensa con nuestros periodistas, que ellos no tengan miedo realmente por sus vidas de reportar ningún tipo de corrupción. Entonces, según estos estudios, si nosotros llevamos a cabo Jorge, ¿tú me estás viendo? Ok. Si se pueden llevar a cabo estos 4 puntos, entonces dice que hay luz en el camino y que realmente se puede trabajar con lo que es la corrupción y cómo combatirla, ¿no? Nosotros la semana pasada yo presenté cómo a nivel individual se puede realmente combatir lo que es la corrupción, la mente del corrupto, cómo funciona, cómo piensa, ¿no? Yo presenté eso la semana pasada y hoy Perfecto. Está entrando por 2 sitios, tiene que salir en uno. No sé dónde estoy. Ok. Entrate por 2 lados, tiene que salirte de uno. Ok, sácame de Estás apagado los micrófonos, te entraste o por la computadora o por celular, tiene que salirte de ellos. Tienes que sacarme. Es que no va a sonar a menos que no te salga. Tú eres que tiene que salirte, sácate, sal, que donde tú pones, donde está el cosa, sal del estudio, leave the studio. Sale deja ver si tú puedes entrar ahí. Ok, vamos a ver. Ok. Ya. Sí. Necesitamos un manager de los estudios, ¿verdad, Ramón? No, es que lo botamos de cada quien es manager, no puede estar haciendo locura por ahí, pero ¿qué pasa? Sí, pero es que yo necesito un manager que pueda manejar los controles. Entonces, entrar y hablar. La semana pasada realmente, Dios mío, la semana pasada realmente era traer lo que era el estudio del ser humano, ¿no? El estudio de la mente y cómo realmente hay mentes que están sujetas a tener más, por su crianza, por lo que han estado expuestos, ¿no? A ser más propensa a hacer este tipo de acciones. Como decía Ramón, hay gente que nunca vamos a ser ladrones por más que queramos, pero no es parte de lo que es la formación nuestra y cómo realmente el cerebro del corrupto, del ladrón, realmente funciona a otro nivel, que son mucho más inteligentes, ¿no? Entonces, la presentación de hoy es realmente cómo nosotros a nivel de gobierno podemos de alguna forma copiar lo que ha funcionado en estos países. Y en estos países lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, el fortalecimiento de la Constitución, de lo que es cheque y balance, de lo que es realmente mantener un gap bien estrecho en lo que es la teoría de implementación de reglas anticorrupción y realmente lo que es la práctica y el fortalecimiento de esas reglas, como también el empoderamiento de los ciudadanos para que puedan trabajar con el gobierno y también fortalecer lo que es la prensa y
y realmente la expresión libre de poder reportar y comunicar. Y eso a mí me parece interesante, es decir, nosotros tenemos que combatir la corrupción de diferentes ángulos, ya sea desde el punto de vista de salud mental, que era lo que yo proponía la semana pasada, y también de un sistema de gobierno que facilite que eso se desarrolle y se dé, ¿no? Y que realmente uno no esté trabajando solo, porque realmente hay que parar de donde más duele, ¿no? Que es del gobierno. Eso yo creo. Perfecto. Voy a dar las gracias a la Karina Rieke. Vamos ahí a Karina Rieke, vamos a cerrarte para que no tengamos bloqueo. Entonces yo pienso que debo comenzar con agradecer las dos presentaciones que están excelentes, y en muchas de ellas me voy a montar en algunos puntos claves que la investigación tanto de Karina como de Ramón me permitieron, digamos, ahondarla un poquito, pero sobre todo, digamos, comencemos, digamos, definiendo lo que es la corrupción. Y yo para eso voy a utilizar el libro que es mi referencia fundamental de este estudio, On Corruption in America, y lo que está en juego, lo que está en riesgo de corrupción en América. Después de haber estudiado los países de Afganistán y países con alto índice de corrupción, ella dijo, vamos a estudiar internamente América y qué sucede en la perspectiva de América, qué está en riesgo. Sara Yáñez, y es un libro del 2021. Entonces yo empiezo a comenzar desde la perspectiva de la definición que ella hace. Corrupción es cuando la persona en posiciones de poder usan su poder para capturar los recursos monetarios de la comunidad. Y ella establece específicamente la dimensión del recurso monetario, que el asunto sucedió cuando apareció el dinero, cuando en la historia apareció la moneda, y la moneda, digamos, en los Estados Unidos devino en papel dinero, en el dólar, ¿no? Entonces, que es el utilizar donde quiera que haya dinero, es la gran problemática, digamos, de la corrupción. Ese es el primer elemento. Incluyendo la extorsión a personas comunes para quitarles a través de sobornos del salario mínimo de ellos, ¿no? Cuando nosotros salimos por ahí en nuestros países, nos paran y nosotros tenemos que dar el tigre al policía 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos para que me suelte. Eso es corrupción. Corrupción estaba íntimamente asociada a quitarle los recursos a la gente, ¿verdad? Y que no existan manera de cómo resolver esos problemas a nivel, digamos, sociales. Yo no puedo irme a quejar a la corte, yo no puedo ir a la policía a quejarme que el policía del tráfico de tal esquina me quitó el dinero, ¿no? Y entonces ella, los primeros libros que estableció es que las corrupciones de nuestros países establecen lo que se llaman, digamos, los males de lo que son los extremismos, los conflictos y las radicalizaciones de los países. Entonces uno se encuentra por qué estos países con grandes productos éticos y religiosos de manera se van al extremo y dicen, no, es que hay una corrupción, una cleptocracia dictatorial, que el grupo general se toman los recursos y entonces, a pesar de que existe una dimensión religiosa, no hay la posibilidad de redimirse, de hablar, de expresarse directamente. Entonces, la perspectiva que dice Karina, que sí que es importante que sea una libre expresión, una libre prensa y comunicación es importante, y eso es lo que hace el partido, digamos, los partidos, la democracia, ¿no? Ese es el primer elemento. O sea, que es capturar el dinero, que ese es el primer elemento. Que el ser humano está íntimamente y se diferenció de los monos por el hecho de que podría, digamos, le puso atención a la carne, y cuando hacía los ritos, digamos, los ritos de celebración eran ritos democráticos que estaban íntimamente ligados a repartir la carne a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Y que esa dimensión, repartir la carne de la misma manera, no tomar más de las monedas propias de uno,
que fue por lo cual Jesús se molestó, porque llegó un momento en que el pobre no podía ir intercambiar moneda como lo estaba haciendo el rico, el banco de ese momento. Trajo como consecuencia los problemas, digamos, de la quiebra a la democracia. O sea que en el fondo de la corrupción está íntimamente relacionado con la moneda y es la primera expresión. Antes se sabía de dónde venía el dinero, ¿no? Papá, mamá, la mamá mía, la de Karina y Ramón, no podía tú venir con un chele o 2 cheles. No me venga con ese juego. Entonces voy a poner parte porque es importante que mamá y papá formen parte de los procesos anticorrupción o de este plan, digamos, ético y moral. Ese es el primer elemento. Pero ella dice que ese tipo de corrupción, esa definición de la corrupción ordinaria, fundamental, ya no es la que existe en nuestros momentos actuales. Ella entonces va a hablar de lo que se llama la corrupción por un grupo dentro de un grupo. Es decir, la corrupción no es más que una network o red de poder para Sara Chayes en corrupción del Estado y lo que está en juego. Los grupos corruptos forman un grupo dentro de un grupo que se separa de la corriente principal. Los grupos corruptos establecen sus propias identidades adoptando nombres únicos para sus grupos. Los grupos corruptos también proporcionan justificación para actividades legales y entonces están en las bancas, están en la justicia, están en la política y están en las instituciones corporativas. Y establecen lo que son los lobbies y entonces el gobierno, la política, la justicia, la policía, la corrupción de alguna manera establecen redes fundamentales y eso impide, dice Yaya, la dificultad de, digamos, penetrar en ello, porque vuelve al político, a la justicia de nuevo, a los gobernantes y a la gente de base. Y esa es la nueva concepción de la corrupción, que es una concepción, digamos, de network o de red política. Pienso que ese es el elemento fundamental. La vinculación que tiene el dinero en términos de que sustrae de alguna manera la felicidad como tesis fundamental de la que yo establecí del sujeto, ¿no? Y la vinculación además que tiene con nuestro crecimiento, desarrollo democrático a partir del uso equitativo de los recursos fundamentales como la carne, la moneda y el money, el dinero fundamentalmente. El hecho de que incluso la concepción mitológica del Midas establezca la maximización a mayor cantidad era a los sujetos dentro de la política que se ufanaba. Wow, este tipo sí tiene grandes ideas y cómo se ha hecho rico tan rápido y todo lo que tiene. Wow, el tipo tiene capacidades, digamos, de finanzas más grandes que los demás. Mentira. Siempre se hace el que es millonario, tiene que doblar las redes de alguna manera, ¿no? Como en el caso de Bill Gates, que se descubrió que había una especie como de monopolio, porque el que quiere más poder y quiere en su proceso engañar, doblar para tener, digamos, más. Y por eso se han creado las leyes también de monopolio. Ese es el segundo elemento. Son las dos definiciones fundamentales, ¿no? Una que está íntimamente a los recursos individuales, por un lado, y la segunda, la red, digamos, de la corrupción, que es, digamos, problemática. El segundo aspecto de este plan está íntimamente asociado a los componentes de las 4 tesis que están íntimamente ligadas a la situación de la máscara del poder como elemento fundamental que establecen los individuos corruptos en la medida en que son tipos inseguros, que hay una especie de inseguridad. Ese es el componente psicológico, el componente psíquico. La psicología tiene que dar respuestas. Ramón establece que desde la perspectiva, neuropsicológica, a partir de los estudios globales, a partir también de los países, de la sociología de los países escandinavos, la dimensión ética y religiosa, y a partir del cerebro corrupto, es muy difícil establecer que exista una corrupción per se. Pero la respuesta es fundamentalmente, digamos, psicológica, porque ese individuo, con su ontología y filogenia, esa dimensión narrativa psicológica de donde viene, de donde produce a este individuo corrupto, esa dimensión es fundamentalmente, digamos, psicológica. Esa inseguridad extraordinaria, ese Hitler que no pudo ser artista, que no fue aceptado en la, digamos, en la Academia de las Artes alemana, al final, digamos, se convirtió en un guerrero inseguro, y digamos, y esa inseguridad establece a los individuos una infelicidad, y los países, los sujetos infelices, entonces buscan a través de la 4 tesis, los sujetos infelices se aferran al poder como una manera de buscar reconocimiento y al mismo tiempo buscar más poder para ser más felices, ¿no?
Ese es el elemento. La gente se va a preguntar, bueno, doctor, y eso es tan fácil. Entonces son los corruptos, los políticos corruptos, sufren de trastornos mentales. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y de ser así, ¿son los políticos corruptos, tienen los políticos corruptos, digamos, posibilidad de tratamiento? ¿Sí o no? Esa sería la pregunta. Si lo hacemos desde la perspectiva, digamos, de la psicología, ¿no? Además, a la tesis también tenemos que incluir la dimensión de la envidia, del yo frágil, que también Ramón Blandino lo estableció de alguna manera y están íntimamente asociados. Entonces, eso se nos queda en la dimensión de lo que es, digamos, la dimensión psicológica, incluyéndolo la hormona como la oxitocina, que es deficitaria en los sujetos, en los serial killers y en los antisociales. Y en consecuencia, si hablamos de que si el corrupto es un trastorno, tiene un trastorno mental, no, porque, digamos, sobrepasa los niveles del antisocial, los niveles del trastorno de conducta, y son, digamos, individuos, que es el 1,5%, que es difícil, digamos, curarlo a través de tratamientos psicoterapéuticos y clínicos como este tipo. Más necesitan rehabilitación y necesitan los componentes, digamos, de la de los antídotos anticorrupción que ya nosotros planteamos en una de los masterclass, de los 4 masterclass que nosotros dimos, entre los que están la pena de muerte, la prisión con un mínimo de conducta, la incautación y recaudación de fondos, la vergüenza y la culpa como elementos fundamentales, el ostracismo, la expatriación, la inhabilitación política o pública. Es decir, tú no vas, aunque tú salgas, sabemos quién tú eres, te vamos a tener una lista específica como se le hace a los individuos, y entonces ahora podemos utilizar nosotros, además de eso, digamos, el tratamiento extremo que el canibalismo de Ramón Blandino da. Hay que hacerle lobotomía y hay que castrarlo. Me parece eso interesante, ¿no? Pero ojo con eso. La observación es que nosotros no podemos proponer ni la pena de muerte, ni la lobotomía, ni la castración, porque al final somos Ramón Carrillo y yo lo que quedamos, el otro, el que no le gusta robar, el que no tiene dinero, el que no es parte de una red, siendo castrado, siendo lobotizado, porque en los países como China, en Irán, en esos países, digamos, donde hay absoluto control del poder, los que se joden y les rompen la cabeza y lo castran y lo lobotomizan son al otro, no generalmente al poder. Entonces, por eso es que una democracia tiene que establecer establecer penas extremas que están íntimamente ligadas al ojo por ojo o la ley del talión, que es absolutamente, digamos, peligrosa, pero están algunos dentro de esos antídotos: castración social, el autoexilio con reinfiltración de la integridad a través de la educación, ¿no? Y además las leyes de protección al soplón, que ya Ramón la trajo hoy también, la recompensa de protección a la ley del soplón, al whistleblower, la utopía de un país posible, la compañía amplia, el Dios de economía por otra dimensión, que es lo que voy a hablar después. Esa es la dimensión psicológica. No hay tratamiento para individuos, no se trata de un trastorno social, pero sí se complica a través de lo que son las búsquedas de poder, utilizar los principios, digamos, de reconfirmación y de reconocimiento a través del poder para eliminar la seguridad y la máscara del poder para establecer esa dimensión de ser del individuo, digamos, que es inseguro. La parte social o sociológica tiene que ver mucho con la gente primero, que es el elemento fundamental. Es decir, ellos tienen el dinero, pero nosotros somos más. Y ahí tiene que ver mucho con la democracia, de mucho lo que pasó yo también de alguna manera con la dimensión de Abinader. Abinader vino y fue el pueblo en general, fue la prensa libre, la prensa nacional, y dijo: no, nosotros queremos que esta gente que está robando, que están cogiendo dinero, nosotros queremos que lo encierren, yo queremos que hagamos algo con eso. Nosotros no podemos más, ¿no? Pero es una desfachatez, es una exhibicionismo monstruoso y asqueroso que nosotros no permitimos. Y entonces, en base a esa dimensión, digamos, la gente primero al final, digamos, triunfa, como también lo planteó Karina. Dentro de la parte sociológica o socio del plan psicosociosocial está el elemento, digamos, el antídoto número 1 es el buen líder, disuelve la corrupción. El antídoto número 1 de todo lo que aplicamos, de que vamos a hacerle lobotomía como Ramón, vamos a castrar al tigre, vamos a hacer la pena de muerte. El antídoto número 1, el buen líder disuelve la corrupción. Si apareció un tipo que dice,
como le preguntaron a Biden, ¿usted va de nuevo a emplear sus primos, sus tíos, a su hermano, a sus hijos? No. Yo no quiero ver nada ahora yo no quiero tener otros Hunter en mi camino. Si un político dice no, aquí tú no vas a robar, aquí nadie va a robar, que de alguna manera crea problemas extremos, que es lo que pasó con Antonio Fernández, que hay todo un problema familiar envuelto y un drama absoluto envuelto ahí, y el individuo, digamos, en la desesperación, lo que hace que se suicida él mismo para no envolver psicológica, socialmente, supuestamente a familiares. Entonces, a esa dimensión de que el sujeto absolutamente bueno es una problemática también, incluso para él mismo, ¿no? Entonces, pero esas son tesis y propuestas que se han planteado, que no tienen validación y reconocimiento a nivel social ni jurídico tampoco. Pero el buen líder disuelve la corrupción. Si tenemos un tipo que se planta y de repente un Abinader dice, sí, vamos a dar abogados para recaudarle los fondos, vamos a crear lo que es el tribunal individual sobre anti la corrupción, y esto va, y a mí no me importa que me llame fulanito, ni primo, ni pensejo, ni que me estén dando millones a cada uno, esta gente va para adelante. El buen líder disuelve la corrupción, es el elemento fundamental. Y además también está dentro de la dimensión psicosocial, es eliminar el dogma del crecimiento, el dogma de la economía, y establecer fundamentalmente la felicidad bruta nacional, a diferencia del Producto Interno Bruto Nacional, que eso sí funciona. Hagamos que los individuos sean felices, recuperemos los dólares perdidos. Por eso es importante recaudar los fondos, quitárselo y ponerlo en escuelas públicas, digamos, en crear más industrias, en crear casas. Con estos cuartos lo que vamos a hacer casas. Con estos cuartos vamos a hacer, digamos, electricidad para todo el grupo. Con este cuarto vamos a hacer comedores económicos, y que de alguna manera, dentro de la perspectiva, digamos, sociológica, se establezcan esos elementos, como yo veo en la perspectiva ética. Que la gente sepa los costos que la corrupción trajo, que se consigan el dinero y que se hagan obras sociales a través de la creación de escuelas, por ejemplo, universidades, y también, digamos, escuelas públicas, para favorecer a la gente inmediatamente con esos fondos, para que haya una correlación de lo que realmente lo que realmente daña en la corrupción es la felicidad del ser humano inmediatamente. El cuarto aspecto de esta es que lo sociológico tiene que estar íntimamente ligado a quién creó ese tipo inseguro. Debe existir en consecuencia. ¿Quién creó ese tipo inseguro que no se satisfaga con nada, que no se pongan límites pequeños? Recuerda que el niño monstruoso que a los 2 años ya está desesperando a su mamá y a su papá y quiere hacer lo que dé la gana. Alguien tiene que controlar a ese individuo. Entonces, la creación, digamos, de una paternidad más ilustrada, que conozca quién es su niño, que busque la psicoterapia, que sepa la ayuda, que sepa qué es lo que hay, qué está sucediendo con él y su entorno y su familia, una paternidad sofisticada y una paternidad personalizada, que papá y mamá se envuelvan, yo recuerdo que lo más importante de los 10 años de la Fundación Dominicana Cultural fue que nosotros pudimos crear a nuestro muchacho ahí, que lo estábamos con él, mirándolo por donde va, en Washington High, que sale a la izquierda, cuando hay un problema de droga afuera, cuando hay un problema, digamos, de sexualidad, cuando hay un problema, digamos, de embarazo temprano, un problema de alcoholismo terrible, un problema de ganga. Nosotros tenemos la posibilidad de nosotros cuidar nuestros muchachos, y todavía eso vale para los antídotos en contra de la corrupción. Esa es la dimensión social. Y la dimensión, digamos, ético, es que los costos de corrupción deben establecerse, que Karina lo puso a través de lo que es el periodismo veraz y libre, y establecerse exactamente de dónde, cuáles son los cuartos, dónde están los cuartos, y redistribuir ese dinero, y que la gente lo vea. No que después la casa la tenga un tío de fulanito, o un tío de un secretario, o que aparezca con el Ferrari un desgraciado por ahí político, porque ese es el problema. Se lo quitan los cuartos, pasó 2, 3, 4 años, y después nosotros vemos que fulanito pensejo tiene la casa que están viviendo ahí. No, es que abiertamente se vea, que se recaude y se retribuya, es lo importante. Es importante los costos de corrupción. La perspectiva ética es también recompensar el comportamiento ético.
El tigre que agarró y devolvió los $5,000, $10,000, hay que meterlo en la televisión, meterlo por todos los lados. La persona que devolvió el libro, cualquier dimensión, el mejor empleado del mes, del año, comenzar a crear el mejor político, la mejor gestión, el mejor ministerio. No el que tenga más cuarto, el que salga con mejor carro, como pasa en Santo Domingo. El que tenga más cuarto, que se coja más cuarto, que sale con mejor carro, y el que tiene la mejor chapeadora. Pero ven acá, por Dios, Ramón, ¿qué esta vaina? ¿Tú me entiendes? Y el que dejó la mujer, o el que tiene 3, 4, 5. No, porque entonces se lo se le ve en la televisión. No, porque fulanito, óyeme, ese la hace, señores, ese se la llevó para París. Oye, yo creo que tú veas la jipeta que tiene esa. Óyeme, espérate. Recompensar el comportamiento ético. Eso es lo más importante en esa dimensión a nivel social y político. Y utilizar la culpa y la vergüenza en los mismos medios precisamente para evitar esa desfachatez. Que es lo más importante, es que usted vaya casado con su mujer y la mantenga, que es el que vamos a preservar, que a ese que vamos a nombrar, no al sinvergüenza, ¿no? Establecer estándares básicos de integridad, lo que significa la honestidad, la conciencia social, como dijo Ramón Baldino, la libertad, la justicia y la verdad, que son los componentes fundamentales de la filosofía ética. Decisiones organizacionales, mi hermano, hazme fácil que yo consiga mi S4, que yo consiga mi licencia para manejar, que yo consiga mi pasaporte. No me venga a joder con esa vaina, no me venga a quitarme el tiempo, perderme el tiempo, que yo pueda, digamos, introducir una empresa fácilmente, que yo pueda negociar directamente con compañías sin tener que meter a tigre para que me soborne, que yo llegar, como alguien me dijo, no, espérate, doctor Piña, que íbamos a llevar un producto nuevo a nivel, digamos, de un aparato de un japonés que estaba estableciendo un trabajo mejor que el electrocardiograma y estaba aprobado y estaba reconocido aquí mundialmente. Y me dijo, no, espérate, es que para llegar al presidente hay de por mano se llega con 10 millones de pesos. Para yo llevarte a la puerta de él, tiene que venir 10,000 pesos para comenzar. Digo yo, que yo se lo diga al gringo que quiere traerlo, que quiere llevarlo a la universidad, que quiere poner uno en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que quiere poner uno en Guachupita y darle entrenamiento gratis a los doctores, ¿verdad? Y que quiere llevarlo a la sociedad médica y que quiere llevarlo a la salud pública y que quiere hacer un trabajo profesional, que yo le vaya a decir que tú tienes que llevarle 10 millones de pesos. ¿Y quién te dijo que esa vaina va a aparecer? No. Yo dije, no vamos a hacer eso. No, eso no lo vamos a hacer. O sea, decisiones organizacionales que permitan la pulcritud, la facilidad, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice? Mi licencia de manejar, digamos, que no la tenía. Mi licencia de manejar, se me venció, me metí, me dieron una temporal por 3 meses, los 3, 4 días, 5 días, ahí estaba tranquilamente, 80 pesos. Óyeme, que no se te vaya a quedar el pasaporte aquí un día para otro en Santo Domingo y tú buscarlo, porque eso es un lío del carajo. Y metodologías, utilizar la mitología como elemento fundamental. Lo que los papás nos enseñaron, lo que los ancestros nos enseñaron, la dimensión de papá, el asunto de que yo antes podía dejar las puertas abiertas y que todavía debe uno insistir que deben dejarse las puertas abiertas, ¿no? La mitología de Jesús, que no entre a los lugares sagrados, a la cultura, a la comunidad, a los grandes ministerios, que no entren los cuartos, que no entre la corrupción. Como Aristóteles, que nosotros aspiremos a darle al sujeto, la clase media, la buena vida que es ilimitada, que tú tengas comida ilimitada, agua ilimitada, luz ilimitada. Los elementos fundamentales básicos son importantes, ¿no? Y el Midas, que es mentira, que mida cuando él agarró un pedazo de pan y los labios tocaron el pan, se lo convirtió en oro. Dije, coño, pero ven acá. Cuando fue a abrazar a su hija, la hija se le convirtió en oro. Pero espérate. No. Cogió y dijo, quítame esta vaina. Que no es mentira, que el Midas tiene, más que una bendición, es una maldición. Y que hay que doblarse para llegar a ser Midas en la corrupción. O sea que mucho cuidado con eso. Y yo pienso que finalmente el plan mío está completo y está íntimamente ligado a las definiciones que le establecí, digamos, a las 4 tesis y sus profundizaciones, los 7 características de la corrupción, que en varios masterclass lo establecimos, lo antisocial, la profundización del concepto de deshonestidad y fraude,
que está en el Masterclass 177, la descripción de los que alcanzan el poder, la causación parental, resolver la resolución, una personalidad más ilustrada, sofisticada, 9 puntos sociopsicoéticos que estoy escribiendo y que lo voy a hacer en una presentación de un grupo político que me hicieron y que me llamaron para que la haga. Hemos terminado acá y vamos entonces a hacer algunas reflexiones finales. Sí existen, y vamos a darle chance a Ramón Blandino, luego a las palabras finales a Karina y finalmente el doctor Piña. Ramón. Sí, definitivamente. O sea, estas 3 presentaciones que hemos hecho han concordado en que existe la corrupción. Ha sido básicamente mucha cultura y por muchos siglos en algunas sociedades prácticamente endémicas, pero también hemos podido entender que hay la manera de controlarla, de corregirla. En este caso, por ejemplo, las revisiones que he hecho de los diferentes artículos, es el contexto social. Karina trajo ya es parte de la Carta Magna Americana, de check and balance, que realmente, evidentemente, últimamente no se está viendo eso, el chequeo y balance, donde se pueden ambas partes controlar. La mayoría de las propuestas que yo he visto es que realmente si se necesita tener una voluntad social y política, digamos, para unirse. Ok, podemos entender que para lograr el poder tenemos que ir con nuestra propuesta, y después que lo logremos ahí tenemos que buscar el contexto, porque o el consenso no lo vamos a poder hacer solo. O sea, por más que nosotros digamos aquí que digamos que este es el mejor gobierno que pueda que exista en la República Dominicana, o que Biden va a ser el mejor gobierno aquí, si no hay un consenso, digamos, con la oposición o con el otro lado, con las otras fuerzas vivas, no se va a lograr mucho. Podemos sí hacer y debemos hacer y seguirlo haciendo con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros pacientes, educarlos, pero la realidad es que necesita ver cómo esos países nórdicos lo han hecho, han reducido la corrupción a un nivel mínimo, y básicamente el crecimiento y digamos el capital moral se ha incrementado, y el capital de felicidad, como Jorge en un momento habló, que los índices de felicidad están siendo medidos en muchos de estos países, se ha notado realmente que son grandiosos, porque realmente hay una capacidad de la sociedad de entender que el beneficio de todo, y no estamos hablando de socialismo, porque inmediatamente empiezan a sonar esto, que eso suena socialista. No estamos hablando de esto, estamos hablando, digamos, de tener esa capacidad de compartir, que podemos tener una mejor clase de vida si comemos y boroneamos. No que si picamos y picoteamos. O sea que ese es el planteamiento que pienso que estamos tratando de dejar esta noche con los que nos siguen. Perfecto. Karina Rieke, sonido. Parece que voy a punto de cantar. Sonido, maestro. Yo creo que en el momento que el gobierno dominicano quiera terminar con la corrupción, terminará. Y yo siento que si algo nosotros podemos concluir de este mes, realmente haciendo un análisis de lo que es la corrupción, es que hay capacidad realmente de combatirla. Están los mecanismos, tenemos los ejemplos ahí. Lo que no hay es la disposición. Cuando nosotros entendemos de que no importa lo que yo haga, si yo cojo un puesto en poder, yo y mi familia vamos a salir totalmente beneficiados, millonarios, con casa, por generaciones completas, seteados. Entonces, no hay necesidad de nosotros educarnos, de educar a nuestra familia, de fortalecernos, de invertir en lo que es la educación, en profesiones, porque yo simplemente lo único que voy a necesitar en la vida es haberme pegado con un buen político, haber hecho política, y pegarme. Y yo sé que lo otro viene por añadidura. Eso es muy triste. Entonces, yo siento que lo que que he sido parte de este proceso, de estas 4 presentaciones, me llevo es que en el momento que el gobierno dominicano quiera eliminar la corrupción, lo hará. Por lo menos minimizarla. Nosotros somos un país mucho más pequeño que lo que están en primer lugar, que los países que yo mencioné. Entonces,
¿Cómo puede ser que un país tan pequeño no pueda realmente controlar? Y es que realmente no ha habido una disposición. Yo he sido parte de reuniones presidenciales donde el presidente sale a buscar su moroneo, su dinero. Es decir, y Jorge sabe que es así. No vamos a hablar, hemos visto muchos presidentes, Jorge, no vamos a decir cuál, pero han habido mucha corrupción. Y nosotros, todo el mundo lo sabe, es decir, no es un secreto. Yo no sé nada de este presidente, pero realmente cuando haya disposición de eliminar la corrupción, se va a eliminar. Nosotros, como digo, hay países que lo están haciendo, nosotros podemos copiar mecanismos, nosotros podemos crear y fortalecer la legislatura, nosotros realmente podemos tener un mejor enlace con el pueblo, nosotros podemos darle más herramientas a los periodistas y a los medios de comunicación. Es decir, nosotros podemos traer, como yo establecí, lo que es la teoría de ley con la implementación de esas leyes. Y realmente no se hacen. Entonces, yo siento que hay que cambiar el vocabulario. Yo creo que el análisis ahora tiene que ir, nosotros tenemos que psicoanalizar entonces a los políticos que están en la cabecera y analizar, pero ¿por qué si te va a perjudicar a ti y te va a perjudicar a tu gobierno y a tus ciudadanos? ¿Por qué tú no haces algo? Y eso quizás es algo que nosotros tengamos que hacer, psicoanalizar al representante en poder mayor y ver qué es lo que de alguna forma tienen que caer. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en la cabeza de estos ciudadanos que pueden beneficiarse a costilla de que tanta gente se empobrezca, de que toda una nación pierda recursos, como dice Ramón, recursos que tú te coges, es recurso que no se reproduce para la misma nación. Eso a mí me parece sumamente extraordinario, y cómo nosotros realmente no hemos deshumanizado tanto en el proceso. Y no se me olvida un dato que Jorge me dio hace 4 semanas cuando comenzamos esta aventura de este análisis de la corrupción política. ¿Cómo un político va a dejar que niños mueran porque él está maniobrando con lo que es la medicina de ese hospital? Para mí eso se me quedó en el corazón. Esas son cosas que yo, quizá por mi misma condición de ser mujer, no, que uno pare, que uno realmente, yo sí, realmente creo que hay una sensibilidad diferente. ¿Cómo? Y el cómo, y a pesar de que nosotros hemos hecho los análisis, la semana pasada yo traje un análisis profundo de la mente del ladrón, de cómo piensa, de cómo lleva, de cómo se desarrolla, cómo se produce, cómo se puede copiar, cómo se puede aprender. Aún así es sorprendente la desfachatez, el descaro a la hora de cometer esta fechoría. Y eso a mí me parece que trabaja a diferentes niveles, y es sumamente terrible. Ya tenemos. Karina, cierra el tuyo. Ok, ya lo cerré. Romeo Pérez dice: excelente tema, muy bien documentado. La corrupción es una cultura aprendida. Yo copié mi honestidad de mi padre. Mi padre era terrateniente y era duro con los hijos, y pasé muchas necesidades teniendo un padre de clase media y no tuve valor nunca de robarle un peso. Después de adultos seguí siendo honesto. ¿Qué tú dices de eso, Ramón? Eso es muy familiar a mi persona, porque realmente, como te digo, o sea, a mí, una de las cosas que muchas veces me han molestado es que he estado en círculos, he estado en posiciones en las cuales me han tentado y me han llamado pendejo, simplemente. Y yo digo, es que no puedo dormir, o sea, no me puedo coger una cosa porque no voy a poder dormir. O sea, que yo voy a ser pendejo toda mi vida, si se quiere así. Mis hijos lo van a hacer también. Le debo las 11,000 vírgenes porque yo realmente no voy a jugar con los recursos del otro. Lo que yo no puedo tener, bueno, pues
Si me metí en el lío, ahí tengo que apretarme el cinturón y seguir para adelante, pero no voy a estar haciéndole el coro a las personas que están en eso de la corrupción, porque realmente yo sé que cuando estoy haciendo eso, alguien está siendo perjudicado. O sea, que ese es el problema que tenemos. O sea, que cuando uno lo hace, empieza a sentirse, y porque tienen todos estos corruptos, tienen un coro grandísimo, que andan ahí con ellos, porque ellos andan en unos Mercedes-Benz, o ahora están a nivel de Maserati, Lamborghini, allá en la República, en esas, o estaban antes de que la ciudad no estuviera ahora en el lockdown, como está, a beber, y tú lo ves ahí bebiendo, ¿qué te digo yo? No bebían ni romo malo de Caregato, y ahora están queriendo beber brandy y este tipo de cosas, y lambiéndole, y ahí la cultura esa, que realmente incluso penalizan a aquellos que no son corruptos. O sea, el propio grupo muchísimas veces te pone en una posición difícil, y me alegro que esta persona que hizo ese comentario, y lo felicito, porque realmente eso es lo que necesitamos, y estoy seguro que sus hijos, si los tiene, van a crecer con esa misma ética que su padre le inculcó a él. Y esto es lo que tenemos que entender. O sea, y empezamos, digamos, la corrupción es una cosa que está llegando a todos los niveles de la sociedad, pero si no empezamos, aunque sea con nuestro propio granito de arena, como en este tipo de presentaciones y en muchas otras que otros colegas y otras personas están haciendo, como esta persona que se manifestó a través de nuestra vía, pues esto no va a mejorar. O sea, somos nosotros. O sea, nosotros somos corresponsables, si se quiere, de la corrupción. Porque lo hacemos el coro, lo hacemos el dúo, o no queremos hacer nada, laissez faire, laissez passer. O sea, dejar hacer, dejar pasar. Yo no soy corrupto, bueno, pues ya, el que quiera hacerlo, eso es ellos y su conciencia. No, nosotros tenemos también que cultivar esas creencias, esos valores que tenemos, y promoverlos, aunque nos vean como estúpidos o como pendejos, tú sabes, pero bueno, eso es lo que considero. Es como yo una vez que estaba tratando de hacer en la clase de la universidad que yo enseño, estaba tratando de hacer, hay una clase de psicología de la adicción. Y yo recuerdo que yo quería hacer una pequeña encuesta entre mis estudiantes, una clase casi de 40 estudiantes. Y yo pregunté, ¿cuáles de ustedes fuman marihuana? Y creo que 5 no levantaron la mano. Y yo le pregunté, estos 5 estudiantes, no, a los 36 estudiantes que levantaron todo que sí, fumaban marihuana, yo le pregunté, ¿en algún momento su papá o su mamá le habló de droga? ¿Le dijo? Ninguno. No, en mi casa no se habló de droga, en mi casa nunca nada, nunca me dijeron que sí ni que no, nunca hubo nada de eso. A los 5, digo yo, ¿y ustedes? Y yo levanté, que también, dije, bueno, no sé, yo tampoco he probado nunca esa vaina. Y yo recuerdo que yo dije, en mi casa sí. En mi casa siempre se preach, se decía, aquí nadie me coge droga, aquí yo recuerdo que mi mamá sacaba un fósforo y decía, y prendía el fósforo y decía, aquí al que robe yo le quemo la mano. Esa era mi mamá. Y yo me quedé con esa imagen de que tú robas, se te va a quemar tu manito. Y yo recuerdo mami decía eso de nosotras chiquitas, y mami decía lo mismo con lo que eran las drogas, el cigarrillo, ¿no? Y fue muy curioso que esos jóvenes que me habían dicho que no en la encuesta que yo hice de mi clase, dijeron no. Yo le pregunté, ¿y a ustedes su padre le dio preach, le habló, le teorizó? Sí, no, aquí no se usa droga. No se... Entonces, de alguna forma, esa teoría que tú le das a los niños, esa enseñanza teórica de que hay cosas de que sí, que no, lo que se debe y no se debe de hacer, se le queda pregnado en el corazón, en la mente, como decía el señor que hizo la pregunta, es algo que a ti te enseñan. Y si a ti, tú no puedes asumir como papá o como mamá que el niño tiene que entender que aquí no se hace droga, que aquí no se va a robar. No. Es que tiene que ser parte de una enseñanza que se dé. Y eso a mí me parece sumamente interesante porque porque, como dice Ramón, hay personas que se le hacen tan fácil. Y entonces yo me voy a ese lugar. Tuvo una mamá ahí, tuvo un papá ahí que le dijo, usted, a mí no me importa, usted aquí no roba, aquí nadie roba, usted no la... Es decir, hubo un juego verbal con lo que se debe o no se debe de hacer a una edad donde realmente el miedo
a ser categorizado como ladrón o chismoso. Yo recuerdo a mi mamá era como un chismoso, un ladrón. Aquí nadie hace eso, y es como que se te queda en el corazón. Y uno de adulto no lo piensa hacer. Entonces, ¿cómo esa teoría con lo que a nosotros nos criaron realmente se queda en el corazón? Y sería interesante saber si esos ladrones en algún momento le dijeron, no, eso no se hace. O simplemente tienen una predisposición al robo, como Ramón hizo en su presentación. Exacto. Yo recuerdo que en San Juan de la Maguana, nosotros teníamos muchachos que tenían la mano quemada, y nosotros sabíamos que se la quemaron porque robaron, y que su mamá y papá decían, si yo soy pobre aquí, pero yo soy honesto, tú a mí no me robas, y que todo el mundo lo sepa, y que sea la última vez que tú me hagas esa vaina. Entonces nosotros sabíamos otro amiguito que le quemaban la mano, se la quemaban, obviamente, abuso, no sé, eso no se hace. Nosotros estamos haciendo eso, somos clínicos. Del doctor Robert Peterson, en sus 12 reglas para vivir, decía que hay que utilizar la fuerza mínima necesaria, que está íntimamente ligada a tu relación con la familia, con tus hijos, con la sociedad y lo que la ley te permita. Pero existían eso. Ante papá y mamá, yo sabía ante papá y mamá lo que es la filosofía ética de papá y mamá, los valores éticos de papá y mamá. Porque había cuentos, podíamos hablar con los muchachos, podíamos hablar con los amigos, con la familia. En las sociedades americanas nuestras, que sean, digamos, el capitalismo neoliberal que nos independiza, que hace que tú tengas un cuarto, tú te metas en tu cuarto y tú tienes derechos en tu cuarto, que tu papá no puede entrar ahí ni mirar nada. Mire, come mierda, que tú no, que qué. Yo voy a entrar, voy a saber qué tú estás haciendo, con qué tú estás haciendo, qué tú hay ahí, qué no hay ahí. Porque hay ciertos principios y valores filosóficos que los papás no le dicen. Que esa muchacha que ahora a ti que está fumando droga. Tú alguna vez, como dice Karina, tú le dijiste que no, que tú no quieres eso. Que la muchachita salió empeñada y está teniendo sexo. Tú alguna vez dijiste que tú no querías que ella no tuviera muchacho, que tú crees la abstinencia, que tenga sexo después, que cuando esté en la universidad, y cuando esté en la universidad lo vamos a negociar. Es decir, el hecho de que paternidad sofisticada, personalizada, como yo dije, y creo que utilicé otra palabra, cursi, sofisticada, personalizada e ilustrada, son los papás que simplemente se sientan con los muchachos y le dicen cuáles son sus valores. Y le diga, mira, mi papá y mi mamá vinieron de aquí y mira lo que ellos hicieron. Por otro lado, nosotros queríamos que Ramón Blandino era rico, porque él era administrador y hacía propuestas y estaba donde estaban los cuartos. Y nosotros sabíamos que un grupo que no eran dominicanos, que llegó a su institución, que eran de otra nacionalidad, tampoco yo lo voy a decir, de repente comenzaron a tener dinero, a tener fondos, a tener casa y tener más cuartos que el diablo. ¿Entiendes? Y mucha gente se metió en posiciones políticas y volvemos a repetir lo mismo. O sea, hay un gran por ciento de gente que son honestas, que no te van a robar, aunque estén ahí, aunque te pongan los cuartos ahí, que no va a suceder eso, ¿no? Mucha gente nos dijo cuando nos dieron en Interboro que nos dieron $400,000 para gastárnoslo en 3 meses. $400,000 tiene que gastarse en 3 meses en publicidad y hagan lo que sea. Lo primero que la gente dice, ¿cuáles son los 100,000 pesos que voy a quedar conmigo? ¿Cuáles son los 10% de lo que yo voy a quedar conmigo? Que diga alguien en la universidad que Jorge Piña, Karina Enrique, que cogieron en la comunidad, que cogimos un chele, 2 cheles, porque no queríamos hacer vaina. Al contrario, le dimos a quien no teníamos que darle, porque después esos son los que te agarran y hablan disparate de ti, y te dicen vaina, que tú no me diste más, que tú debiste 10,000 a que tú dame a mí. O sea, hay esa dimensión, y el hecho, finalmente, lo que dice Karina es el hecho de que hay que hacer una evaluación psicosocial de estos tigres, de los ministros, de quién está acá, la historia de dónde viene y qué hacen, y ponerlo ahí, que tiene mucho que ver con el perfil de los candidatos en los países democráticos donde hay libre expresión, que esperamos que sea lo más fundamental, donde uno puede decir, pero este tipo está pasando esto y esto y esto. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con esto? O sea, que yo pienso que esos son puntos importantes a tomar en cuenta. Así que, si no hay más nada que hablar, nosotros terminamos con esto. 4 masterclass dedicados, las 167, para que lo busquen. Yo creo que ya el lunes, el miércoles, mi asistente va a poner todos los masterclass, que creo que 2 semanas o 3 que no me he puesto, pero
la masterclass número 167 para que lo busque, Psicología del Político Corrupto, la masterclass 183, Psicopolítica, Antídotos Anticorrupción, y el masterclass 177 de cómo curar al político corrupto, y el masterclass de hoy que va a estar disponible inmediatamente y que va a estar en el podcast en cualquier sitio para que tú lo tengas, lo compartas, el podcast Plan Anticorrupción Psicosocioética con Ramón, Karina y el doctor Piña. Así que muchas gracias, buenas noches, feliz año nuevo. Este es el primer día, el primer lunes de nuestra programación. Bye bye a todos.